Saludos, bienvenidos y bienvenidas a esta telesesión. En este video vamos a estar hablando sobre la generación de código intermedio, siempre dentro del contexto de los compiladores, dentro del proceso de compilación. Sabemos que hay diferentes fases, las que nosotros pues debemos conocer y debemos identificar cuáles son las acciones, cuáles son las actividades que se realizan o se llevan a cabo en cada una de esas etapas. Ahora, como todos sabemos, están las tres etapas fundamentales o los tres tipos de análisis fundamentales que se llevan a cabo durante el proceso de compilación, como lo es el análisis léxico, luego viene el análisis sintáctico y luego viene el análisis semántico, en donde este último tiene que ver con la comprobación de los tipos y con la verificación también de los mismos que se lleva a cabo durante este proceso para conocer pues, con qué tipo de componente hemos estado trabajando o cuál componente estamos utilizando para poder generar una sentencia o para poder generar una estructura. Ahora bien, resulta que nosotros tenemos lo que es un código fuente, todos tenemos claro eso, tenemos ese código fuente y el objetivo va a ser llegar hacia un código objeto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay diferentes acciones, es decir, ese código original, por decirlo de alguna manera, entonces sufre diferentes tipos de alteraciones, diferentes tipos de modificaciones, de tal forma que en cada una de esas modificaciones, en cada una de esas fases, entonces se va pareciendo mucho más a lo que es un código objeto o un lenguaje objetivo, si lo queremos llamar de otra forma. Ahora bien, según este esquema, pues vamos a partir obviamente del programa fuente. Tenemos la parte de lo que conocemos como el front-end y ahí vamos a tener el análisis léxico, luego viene el análisis sintáctico, que es la correcta estructura, la verificación de la correcta estructura de los componentes léxicos, y luego viene la parte del análisis semántico. En esa parte del análisis semántico es donde se lleva a cabo lo que es la comprobación de tipos. Y pues en esa parte también se estudia, se analiza, se verifica todo lo que tiene que ver con el significado que está asociado a cada una de las sentencias, a cada uno de los componentes léxicos también que pues se están utilizando dentro de este proceso de compilación. Ahora, una vez pasados o finalizados, digamos, estos tres tipos de análisis, entonces viene lo que conocemos como la generación de código intermedio. Ese código intermedio entonces tiene una característica bastante particular, la cual consiste en que pues ya se van generando algún tipo de variables temporales que me van a servir para acortar las estructuras, para reducir las sentencias y finalizando el proceso, entonces esas variables temporales entonces pues se destruyen, así como pues utilizamos estructuras auxiliares, archivos auxiliares, y cualquier tipo de estructura de forma temporal, así también en el proceso de compilación, pues en esta parte precisamente, en la generación de código intermedio, entonces suele utilizarse las variables temporales. Ya vamos a ver por ahí una estructura ejemplo. Luego, ya ese código intermedio ya va teniendo ciertas características similares, un cierto parecido a lo que nosotros andamos buscando, que pues sería un código objeto o un lenguaje objetivo. Luego de la generación de código intermedio, entonces se toma ese código que resulta, probablemente pues ya tenemos muchas variables temporales en ese entorno, en ese contexto, y con eso entramos a la parte del backend. Entonces, esta parte del backend, ahí tenemos algunas fases, algunas etapas, como por ejemplo la optimización del código intermedio, es decir, se lleva a cabo lo que es un refinamiento, lo que es pues una pulida de lo que tenemos anteriormente, que es el código intermedio. Entonces, esta optimización de código lo que permite es que ese lenguaje fuente, entonces ahora prácticamente ya esté traducido a un lenguaje de máquina, a un lenguaje de bajo nivel, que como lo hemos venido mencionando en todas las sesiones, pues ya es más entendible para la máquina, para el microprocesador, y entonces vamos a poder obtener los resultados esperados cuando se ejecuten las instrucciones o las sentencias que se han definido
en el lenguaje de programación o en el desarrollo de un compilador. Perfecto. Entonces, ahí pues tiene lugar lo que es una generación de un código objeto, se llama así, ese código objeto, y luego incluso se lleva a cabo lo que es una optimización del código objeto, para que luego pues, se pueda llegar al objetivo que se anda buscando cuando partimos de un programa fuente, probablemente en un lenguaje de alto nivel. Muy bien. Entonces, el código fuente puede ser traducido en su código de la máquina destino. Entonces, ¿por qué tenemos que traducir el código fuente de un código intermedio que luego se traduce a su código distinto? Entonces, vamos a ver las razones por las que necesitamos un código intermedio. Vamos a ver. Nosotros tenemos lo que es un código fuente y necesitamos llegar, o lo que andamos tratando de conseguir a través de la implementación de las diferentes fases, de las diferentes etapas y los diferentes análisis dentro del proceso de compilación, es llegar a lo que es un código objeto. Entonces, para ello necesito un código intermedio, en donde ese código intermedio va a ser una especie de traducción que ya se va acercando más, se va pareciendo más o va teniendo características similares a lo que es el código objeto, el cual es el que nosotros andamos buscando. Perfecto. ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta entonces en esta acción o en esta fase? Si un compilador traduce el idioma de origen de su ordenador de destino sin tener la opción de generar código intermedio, a continuación, en cada nueva máquina, una nativa del compilador completo es necesaria. Si resumimos, si sacamos la esencia de lo que nosotros tenemos en este slide, en este caso, podemos decir lo siguiente: ¿por qué necesito? Y si regresamos al slide anterior, entonces, ¿por qué necesito entonces ese código intermedio? Vean ustedes que se encuentra dentro, o podemos llamarlo, entre el código fuente y el código objeto, ese código intermedio. ¿Por qué necesito hacer esto? Como les mencionaba, es una especie de traducción. Recuerden que el código intermedio es una generación, por eso se llama generación de código intermedio. Y esa generación de ese código intermedio, entonces, se llevó a cabo después del análisis léxico, después del análisis sintáctico y después del análisis semántico. Quiere decir que ahora ya tengo un fragmento de código, quiere decir que ahora ya tengo una traducción que ya pasó por los tres tipos de análisis fundamentales. Entonces, por tanto, ahora pues ya tengo algo de lo que puedo partir o en lo que me puedo basar para poder pasar a la siguiente fase, que pues sería la optimización de ese código. Ahora bien, esa es una de las ideas fundamentales o pues de las acciones que nosotros debemos de tener en cuenta, debemos tener presente. Y pues si ya nos hacemos esa pregunta, que si por qué necesitamos una generación de código intermedio, imagínense que no hubiera una generación de código intermedio. Eso quiere decir que cada vez que quisiéramos obtener un resultado de un lenguaje de programación o del desarrollo de un compilador, tendríamos que hacer de nuevo el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. A diferencia de que si ya tenemos nosotros lo que es un código intermedio, ese código ya pasó por esos análisis y entonces, en teoría, en ese código ya no deberían de existir errores léxicos, errores sintácticos, ni tampoco errores semánticos. Ya tendría que haberse dado incluso lo que es la comprobación o verificación de tipos. Ok, a esto lo llamamos también como representación intermedia. Entonces, los códigos intermedios pueden ser representados en una variedad de formas y tienen sus propios beneficios. Entonces, podemos hablar en un primer momento, como sabemos de que los lenguajes de programación, pues los que se utilizan actualmente son de alto nivel y otros son de más alto nivel que otros, ¿verdad? Entonces, mencionemos en un inicio esto de alto nivel. El alto nivel de representación de código intermedio está muy cerca de la lengua de origen. Puede ser fácilmente generado desde el código fuente y podemos aplicar fácilmente modificaciones de código para mejorar el rendimiento. Pero para optimización de la máquina destino es menos preferido. Es decir, estamos lejos todavía
de que ese lenguaje de alto nivel se parezca a uno de bajo nivel, que ya va a ser entendido por la máquina y entonces voy a poder tener acceso o la facultad de conocer los resultados que andamos buscando. Ahora, tenemos la parte también de bajo nivel y pues este es cerca de la máquina de destino, lo que lo hace adecuado para registro y asignación de memoria, un conjunto de instrucciones de selección, etc. Es bueno para optimizaciones dependientes de la máquina. ¿Por qué? Porque este ya va siendo mucho más reconocido para la máquina. Hay formas de representar el código intermedio. Vamos a basar o vamos a profundizar más que todo en una de ellas. Entonces, tenemos los árboles sintácticos en donde el producto de este árbol sintáctico pues estaba denotado o estaba representado como elementos terminales, pues ahí podía realizar una verificación si una gramática generaba cierto lenguaje o podía ser la comprobación de alguna cadena que perteneciera a un lenguaje que obviamente pues había generado una gramática. Tenemos la notación postfija y tenemos el código en 3 direcciones. Este último, el código en 3 direcciones, es el que vamos a tocar un poco más en esta sesión. Ahora bien, ¿a qué se refiere el código en 3 direcciones? Bueno, luego del análisis semántico, si ustedes recuerdan, pues en ese análisis justamente se lleva a cabo lo que es una comprobación de tipos o una verificación de tipos. Digamos que con eso se concluyen los análisis fundamentales. Ok, ahora, si el código ahora ya pasó y ya aprobó esos tipos de análisis, ya pasó por un refinamiento, ya pasó por una especie de filtro, ok, ahora ya tengo un código intermedio, en donde ese código intermedio ya se va pareciendo más, mencionaba hace un instante, a lo que es el código o el lenguaje objeto. Ahora, el generador de código intermedio recibe la entrada de su predecesor, que es el analizador semántico, en la forma de un árbol de sintaxis anotado o un árbol sintáctico con anotaciones, como lo veíamos en sesiones anteriores, en donde ya tienen ciertos atributos que van asociados a las sentencias o a los componentes léxicos que estamos utilizando para poder generar un árbol. El árbol de análisis sintáctico, que luego se puede convertir en una representación lineal, por ejemplo, una notación postfija, esto se estudia en lo que es la estructura de datos, en lo que es la complejidad computacional, pero más que todo en la teoría de lo que tiene que ver con las estructuras de datos. Código intermedio tiende a ser código independiente de la máquina. Por lo tanto, el generador de código supone que tiene algún número ilimitado de almacenamiento en memoria para generar el código. Por esa razón, pues anteriormente, si trabajábamos con lenguajes de programación como C, C++, y queríamos hacer una manipulación de memoria, si nosotros queríamos, por ejemplo, reservar memoria, pero luego queríamos liberar esa memoria, entonces utilizábamos dos métodos que a lo mejor les van a parecer conocidos. Uno era el malloc, que era para reservar la memoria, diferentes casillas o diferentes localidades de memoria, y el otro método, pues totalmente contrario, era el free, que me servía para liberar toda esa memoria que para uno u otro fin, pues habíamos reservado. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Decíamos en un código en 3 direcciones, si ustedes se fijan, tenemos 3 operandos y en esos operandos, entonces tenemos 2 operadores, aparte de el de asignación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos procurar? El generador de código intermedio debe tratar de dividir esta expresión en subexpresiones. Si ustedes se recuerdan, cuando teníamos un problema grande, aplicábamos un tipo de algoritmo que se conocía como divide y vencerás, y un problema pues se convertía en subproblemas y ya se aplicaba un tipo de solución a cada una de esas partes, digamos, del problema en general. Entonces aquí podemos retomar ese principio y lo que vamos a hacer es comenzar a dividir lo que es una expresión general en subexpresiones. Y a continuación se va a generar el código correspondiente. Entonces, para ello se van a utilizar lo que son las variables temporales. Por ejemplo, aquí tengo A igual a B
más C por D. Si nosotros recordamos algunos principios, algunos fundamentos, bueno, se le puede venir a la mente, ok, ¿cuál de los operadores se va a realizar primero? ¿Cuál tiene mayor prioridad? Más bien dicho, es la famosa precedencia de operadores. Saben ustedes que, pues según este ejemplo, según la expresión, entonces quien va a tener mayor precedencia va a ser el producto y menor precedencia entonces va a ser el símbolo más, es decir, la suma. Entonces comenzamos a crear variables temporales. Aquí tenemos R1, por ejemplo. Entonces lo que va a tener mayor prioridad sería esta operación, C por D, con el punto y coma. Aquí llevamos pues otra variable temporal que sería R2. Y aquí tenemos B más R1. Ustedes saben que pues R1 aquí se convierte en C por D. Y tenemos la B, que es la que queda aquí. Entonces B más R1 es lo que tengo por aquí. Tengo una otra variable temporal que se llama R3. Y entonces aquí tengo R2 más R1. Entonces R2 es todo esto. Es como que estuviéramos diciendo B más C por D aquí. En donde R1 incluye lo que es el producto. Aquí tengo la suma. Y luego pues lo voy a operar junto con esta B. Entonces aquí tengo R3, R2 más R1 y estoy traduciendo, estoy simplificando y de alguna manera estoy traduciendo a una representación intermedia, si hablamos propiamente del contexto, en donde ya pasamos por los tipos de análisis, entonces ahora vamos a realizar una traducción. Entonces obtengo algo diferente. Ya no voy obteniendo, digamos, operaciones o sentencias tan complejas, sino que de alguna manera vamos simplificando para que el microprocesador entonces tenga mayor facilidad para entender. Ok, y por último tenemos otra variable temporal aquí, que es donde almacenamos lo que es todo el resultado de esta expresión. Más bien dicho, en A, aquí, almacenamos el resultado de toda la expresión. Ok. Muy bien, entonces existen pues algunas herramientas, algunas técnicas para realizar este tipo de agrupaciones. Están los cuádruplos, en otras bibliografías se conocen como cuartetos, están también los tercetos o pues los triduos, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar específicamente de los cuádruplos. En este caso de los cuádruplos, entonces cada instrucción cuadruplicada, exposición, se divide en 4 campos. Entonces vamos a tener un operador, un argumento 1, un argumento 2 y el resultado. Entonces tengo un total de 4 elementos. El ejemplo anterior se representa a continuación de una forma de cuartetos o de cuádruplo en este formato. Tenemos aquí los operadores, ¿verdad?, que hemos utilizado, que está el operador del producto, el operador suma y el operador de asignación. Los argumentos que hemos trabajado, pues si recordamos el ejemplo anterior, pues tenemos A, B, C, D como operando. Y entonces aquí tenemos C, D, R1, donde aquí tenemos con R1, entonces vean, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Exactamente un cuarteto en donde tengo el operador producto. Aquí tengo el operador producto siguiendo la definición y siguiendo la estructura que me dice la teoría, según lo que encontramos por aquí, operador, argumento 1, argumento 2 y resultado. Entonces aquí tengo operador, argumento 1, argumento 2 y resultado, en donde el resultado es R1. El siguiente sería argumento 1, sería B, argumento 2 sería R1. Vamos a ver. Argumento 1, argumento 2 y el resultado pues obviamente sería R2 y el operador sería el operador suma. Así es como se va generando una tabla, una estructura en forma de cuádruplos o de cuartetos. En la siguiente línea tengo el resultado, que sería R3, un operador más, y tengo estos dos argumentos. Aquí está, más R1, R2 como argumento y el resultado R3. En la última línea tenemos A y tenemos el argumento. Aquí está. El operador es la asignación y el resultado sería A. Solamente tengo
un argumento. Entonces, de esa forma se van completando lo que son las tablas cuando nos piden una estructura en forma de cuádruplos, en forma de cuartetos. Obviamente, pues esto se va a realizar luego de haber pasado por los 3 tipos de análisis y de haber pasado también a la generación de código intermedio. Esa representación intermedia es la que podemos representar también como cuádruplos o cuartetos. Hay algunas reglas en el código en 3 direcciones. La primera regla es que cada instrucción de 3 direcciones contiene por lo menos un operador, además de la asignación. Por tanto, cuando se generan estas instrucciones, el traductor tiene que decidir el orden en que deben efectuarse las operaciones. Y para ello, pues, ya sirve lo que conocemos como precedencia de operadores, que viene asociada a los diferentes lenguajes de programación de forma general. La segunda regla es que el traductor debe generar un nombre temporal o una variable, un identificador temporal para guardar los valores calculados por cada instrucción. Y la tercera es que algunas instrucciones de 3 direcciones tienen menos de 3 operandos, por ejemplo, la asignación. Y aquí hay unas instrucciones comunes. Entonces, entre las instrucciones comunes de asignación, pues tenemos lo que es la asignación. De hecho, pues aquí pueden recordar ustedes cuando veíamos las gramáticas, es una forma de representar las producciones que van en la parte derecha de las reglas gramaticales. Hay también una asignación indexada en donde ya tenemos pues obviamente ese elemento que identifica o es característica propia de las estructuras de datos. Aquí lo tenemos. Y cuando tenemos apuntadores o punteros, entonces pues estamos hablando de lo que son direcciones de memoria, referencias a direcciones de memoria y un acceso a lo que está alojado en las diferentes direcciones de memoria. Bien, entonces esto ha sido así de forma general, pues una breve explicación de lo que tiene que ver con la generación de código intermedio. ¿Por qué necesito una generación de código intermedio? Porque ese código ya pasó y ya aprobó los 3 tipos de análisis fundamentales y ahora ya puedo comenzar a realizar otra traducción que se va pareciendo mucho más al lenguaje objeto. Esa es la idea principal. Posteriormente, en el backend, entonces se van a llevar a cabo lo que son otras acciones. Está la tabla de símbolos, donde ya ustedes tienen la idea también de qué es lo que vamos a ir haciendo en la tabla de símbolos, qué vamos a ir guardando en la tabla de símbolos, para qué me va a servir la tabla de símbolos, donde el objetivo final es llegar a lo que es el código objeto. Bien, entonces por esta sesión, esto ha sido todo. Espero que repasen los ejemplos, así como las instrucciones que hemos trabajado y pues la división que hacemos, la simplificación que vamos haciendo de los diferentes fragmentos de código. Nos vemos en la próxima sesión. Saludos.